Antes de iniciar con el episodio, quiero agradecer de manera muy especial a mis amigos de El Asno Parlante, que están detrás de cámaras, nos están ayudando a poder grabar este episodio. Y quiero aprovechar también para invitarlos a que vayan en este momento, entren a la página que tienen en internet, www.elasnoparlante.com, donde van a encontrar varias cosas que creo que les pueden interesar. Me atrevo a recomendarles tardes de fútbol, ¿sí? Véanla. Creo que puede ser algo que además de entretenerlos, tiene un mensaje que puede ser muy relevante. Y estén al pendiente, sígalos en sus redes, porque se vienen cosas también muy interesantes. Dicho esto, iniciemos con el episodio de hoy. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a esto que es Juan Él Nos Oye, un lugar donde estamos seguros, convencidos de que Dios nos escucha. Y para confirmarlo, el día de hoy nos acompaña una persona a quien les voy a presentar en un momento más, pero antes necesito recordarles que estamos en YouTube. Si ustedes quieren ver y escuchar el episodio, esta es su plataforma. Estamos en Spotify y en Apple Podcast. Si ustedes solamente quieren escucharlo mientras hacen algo más, bueno, pues también nos pueden encontrar en estas plataformas. Estamos en Instagram, estamos en TikTok, estamos en Facebook. Así que por ahí, si de pronto se encuentran con algún corto, ¿verdad? Algún reel o dependiendo de la plataforma, ayúdenos a compartir, porque creemos que esta historia y cada una de las que hemos compartido con ustedes pueden ser de mucha bendición. Como se podrán dar cuenta, además, hoy estamos grabando este episodio también desde un lugar distinto al habitual. Y para esto quiero agradecer a la Asociación del Noreste, que nos ha facilitado sus oficinas para poder grabar estos episodios. Un fuerte abrazo, gracias por su amabilidad. Y bueno, sin más preámbulos, les presento a quien nos acompaña en este día. Arturo, ¿cómo estás? Hola, yo también bien. Gracias por la invitación. Oye, me sentí un poco raro diciéndote Arturo, ¿no? Siempre es primo, ¿cómo estás, sí, primo? No, primo, güero, te decía. No. Bueno, Pero bueno, Arturo será Arturo. En este momento para que sea más fácil para como todos. Soy el mismo, no Sí, cambia el nombre. Arturo, para quien no te conoce, platícanos qué haces, quién eres, Okay, etcétera. Soy Arturo Castro, primo de Jonathan. Yo me dedico pues a muchas cosas, ¿no? Porque tengo estudio en psicología, doy terapia, tengo licencias de vender seguros, vendo seguros, me dedico a la actuación, tengo ya rato dedicándome a la actuación, al teatro, todo lo que es de manera profesional, no nada más por hobby. En su tiempo me dediqué al fútbol, di clases de fútbol, di clases académicas, es decir, he hecho un montón de cosas en mi vida, ¿no? Gracias a Dios por tantos dones que me dio desde chiquito. Y no digo dones en el sentido de que soy muy bueno, no, sino que simplemente, pues sé hacer algo, lo hago y me he especializado un poco tiempo en esas cosas y lo practico y me ha permitido conocer un montón de cosas en personas, temas, que después vas descartando. Digo, ¿por qué tuve que conocer eso? ¿Por qué tenía que aprenderme eso? Sí. Pero bueno, o sea, lo supe hacer de joven, muy joven, ¿no? Está hablando ya de casi creo que entre la adolescencia y la adultez. Me bailaba en ballets para 15 años. Es como mi pasado oscuro, ¿no? Tu momento más humilde. Sí, mi momento más humilde. Okay. En su momento me divertía, ¿no? Claro. En su momento de a los 20 empecé con lo del modelaje también. Eso sí supe que no era para mí. Pero bueno, he hecho un montón de cosas que tanto han sido unas no tan edificantes y otras muy edificantes tanto para mí como para personas que he visto. Hoy, por ejemplo, ayer, más bien por ahí de las 7 de la noche, 8 de la noche, me llegó un mensaje en Instagram de un alumno que yo tuve cuando yo tenía aproximadamente entre los 24 y 28 años. Un alumno que tuve desde... Es más, no, bueno, él fue mi alumno primero en una escuela de fútbol que era la Escuela de Fútbol Barcelona, cuando estuvo aquí en el Parque Río, en Monterrey. Okay. Él tenía unos 5, 6, 7 años más o menos. Después yo empiezo a dar clases en un colegio. Él está ahí y le empecé también a dar clases ahí en el colegio, ¿no? Yeah. Y ayer lo vi y claro que me sentí viejo. Ya es el muchacho de 23, 22 años, ya está graduado, según lo que vi en su Instagram. Platiqué poco con él, pues ya era noche, pero he hecho de todo, ¿no? Y lo primero que hizo fue darme las gracias, ¿no? Entonces dices, mira, he hecho, te digo, cosas tanto edificantes para mí, pero también como para otros. Y pues eso no es obra mía, sino es obra de Dios, ¿no? Sabes que ahorita que estabas diciendo del Barcelona, de que fuiste maestro ahí,
¿Cómo me acuerdo que cuando estabas de maestro del Barcelona, ¿Sí? se andaban queriendo... Bueno, además el Barcelona en ese momento andaba muy bien, ¿no? O sea, ganaba el top, todo. Era el top, ajá. Y pues los primos, ¿no? Los más chiquillos, ay, el Barça y Messi y todo esto, ¿no? Y Bar, mi hermano, uno de ellos Ajá. del Barça, tenía su camisa y todo. Y ahorita ya le va al Madrid. Entonces, yo siempre le recuerdo esa, ¿no? Ah, bien que te ponías las del Barcelona, ¿no? Bien que te ponías las del Barcelona. Claro, son modas. Sí, pero sí. Oye, entonces, digo, no va de eso, pero si tuvieras que escoger una de todas esas, ¿cuál te gusta más? ¿O cuál disfrutas más? ¿O cuál has disfrutado más? Es que cada una la disfruto. Bueno, por ejemplo, si te pongo ahorita el caso de las 3 cosas que hago ahorita, cada una la disfruto a su diferente manera y cada una me sirve no nada más para tener recursos económicos, que es importante, sobre todo cuando pues, tienes un hijo, ¿no? Y tienes una vida adulta de la cual hacerte cargo. No en el sentido económico nada más, sino creo que cada una me alimenta de diferentes maneras. Creo que en este mundo hay personas que con una sola carrera pueden satisfacer todas sus necesidades profesionales y emocionales y económicas. Correcto. Y hay quienes necesitamos más, porque desde chiquillos fuimos como hiperactivos y eso se lo debo o culpo, como quieran verlo. Yo lo agradezco. Sí, claro. A mi mamá, que me traía en todos lados. Jugando fútbol, haciendo britas de teatro en el kinder, metiéndome a clases de poesía, oratoria, arte, llevándome a mi papá cada rato a jugar fútbol. Entonces, pues nos llevaban a todo, ¿no? Nos llevaban a todo y no nada más yo. También mis hermanos, pues tú los ves de repente haciendo de todo, ¿no? Sí, claro. Uno que otro, Pati, por ejemplo, que es la que más se dedica a una sola cosa, pero también sabes un montón de cosas, nada más que ella sí se especializó en lo que ahorita está haciendo, ¿no? Y le va muy bien. Qué bueno. Gracias por eso. Oye, Arturo, bueno, y normalmente la conversación, ¿verdad? Aquí le iniciamos con una pregunta. Esa pregunta es, ¿cuál fue el primer momento o el momento más significativo en el que tú te diste cuenta que Dios te estaba escuchando? Híjole. Aquí hay una pregunta muy interesante porque yo creo que no la puedo responder de una sola manera. Creo que hay un proceso. Hay personas que sí. Definitivo. Que hay un evento que dice, aquí es, ¿no? Ajá. Y hay personas que somos más tercas, creo, pero Dios nos tiene tanta paciencia y amor que nos lleva de la mano en diferentes etapas y momentos de nuestra vida. Para nosotros son momentos, para Él es un solo momento, un solo acto, ¿no? Porque es una persona. Exactamente. Claro. Entonces, pero para mí han sido varios momentos en los que me he sentido. Lo que sí creo es que hay, y siempre hago esta metáfora, porque digo, soy como que medio artístico, entonces me gusta hacer metáforas y todo ese tipo de cosas, pero así como en el calendario hay un antes de Cristo y después de Cristo en los hechos históricos, creo que en mi vida, y no sé si en las de los demás, pero supongo que debe ser algo parecido, hay un antes de Cristo y después de Cristo, ¿no? Entonces, aún así, si hablamos antes de Cristo, en mi vida, siento que Él me escuchó muchas veces. Muchas veces. El tema es que a lo mejor yo no lo escuchaba, pero siento que Él siempre me estuvo escuchando. Y eso, a la larga, hizo como a mí hacer esa reflexión de decir, ¿por qué yo no lo escucho? Ok. Y hay mucha gente que a veces yo quisiera decirles todo esto porque me ha tocado gente que incluso cristiana de toda la vida o cristiana recién convertida, pero su vida le evocan a la iglesia, a Cristo en teoría, pero ellos dicen, Cristo no me escucha. Y es como, ¿cómo puedes decir eso si estás en una iglesia? Es porque Cristo ya te escuchó y te está escuchando desde siempre, ¿no? O sea, nosotros no vamos a la iglesia por nuestros pies y eso hay que dejarlo claro. Sí. No soy yo. Es esta parte de querer, bien dijiste, ¿no? Creo que o sea, la mayoría de las personas tienen un punto identificable en el que dicen, Dios me escuchó, y de alguna manera, pues como seres humanos queremos tener esa misma experiencia, ¿no? Sí. Obviamente, a ver, tú te diste cuenta volteando hacia atrás, uniendo los puntos, pero exacto. habrá quien de pronto no logra unir esos puntos y es donde cuesta trabajo, ¿no? Sí. Tú lo ves así hoy, o sea, tú tienes esa perspectiva de decir, Dios estuvo ahí, Dios está ahí, por eso vienes aquí. Sí. Pero es interesante, ¿no? Que exista siempre finalmente esa es la intención de este espacio, ¿no? Que hay siempre personas que de pronto dicen, bueno, pero ¿por qué a él sí le contesta su oración? No sé, ahorita pensando en un ejemplo, ¿no? ¿Por qué el día que se me perdió mi mamá, a ella, Nelly, que un día grabó ese episodio, sí Dios le ayudó a encontrarla y yo tengo 10 años y no la he encontrado? Claro. ¿Me explico? Sí. A veces queremos más bien que Dios nos escuche en lo que nosotros tenemos necesidad. Claro. Ese es otro tema.
pero creo que va de la mano porque sí, la Biblia dice pidan y se les dará, pero cuando leemos todo el capítulo completo, no nada más un versículo, nos damos cuenta que habla cuando nosotros alineamos nuestro corazón a la voluntad de Dios. Sí. Y sí, podemos pedir incluso cosas que están fuera de su voluntad, pero tenemos que saber que la respuesta va a ser siempre la perfecta voluntad de Él. Entonces, sin embargo, no significa que no vayamos nosotros a tener la dádiva de Él de que nos escuche o no nos escuche. No es eso. Él nos va a escuchar. Y te voy a poner un ejemplo. Bueno, un poco de mi historia. Yo creo que en sí en el caminando con Cristo, realmente con una convicción, con un llamamiento, yo creo que tengo algunos escasos 8 años, 9 años, ¿no? Yo toda mi vida la viví y la crecí en la iglesia católica. Mis papás son católicos, tú sabes. Incluso cuando... yo soy divorciado. Cuando yo me casé ¿cómo era? Ecuménicamente, es decir, por la iglesia católica y por la iglesia, creo que era bautista, adventista. Ay, no sabía que eso se puede... Pues se puede. Hoy lo veo yo mal. Pero para entender el concepto es... ¿Se casaron en las dos iglesias? Al mismo tiempo. ¿Sí no fueron dos ceremonias, sí. En una misma ceremonia. En una misma ceremonia. O sea, un sacerdote y un pastor. Órale, no sabía que eso se podía hacer. Pues sí se puede. No sé por qué se puede. Es que en sí es un ritual más bien autorizado. Para que esto se dé, es más bien autorizado por la Iglesia Católica. ¿No? Mi ex esposa, que es la mamá de mi hijo, ella siempre ha sido cristiana desde niña, toda su vida. Nos conocimos, pues anduvimos, nos casamos, tuvimos nuestro hijo, después nos divorciamos. Pero en la boda, a lo que voy es que yo incluso todavía mucho tiempo casado, yo era de la Iglesia Católica y de vez en cuando la acompañaba a ella a sus reuniones o a cultos o a oraciones, ¿verdad? Me imagino que ese ser que dices yo era, no... Es decir, ¿qué tan involucrado estabas? Porque dices que tú después de Cristo es a partir de hace 8 años. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, ¿qué tan involucrado estaba? Sí. Yo estaba involucrado en la Iglesia Católica demasiado antes de la universidad. ¿Verdad? Y digo involucrado en medida de lo que la Iglesia Católica también te permite. ¿A qué me refiero? Pues te permite estar involucrado en cuestiones de liderazgo, en cuestiones de grupos, en cuestiones de organización, incluso evangelización, bueno, ahí le llaman misiones, ¿no? Entonces, en estas misiones yo iba y daba cursos de la doctrina católica, ¿no? De todo momento. Entonces, sabía toda la doctrina, mucha doctrina. Entro yo a dar clases a un colegio terminando la universidad. Y yo ya tenía mis dudas, ¿no? De qué estoy haciendo, a dónde voy, cuándo Dios me oye. Vaya, yo ya manejaba los rituales de la Iglesia Católica a mi conveniencia. Por ejemplo, puedo comulgar sin confesarme porque si me confieso pues no pasa nada. Eso, una persona no me puede dar el perdón. Entonces, yo ya lo veía así. Pero bueno, voy a comulgar porque seguía creyendo en la comunión como Eucaristía, como tal lo maneja la doctrina de la Iglesia Católica, ¿no? Entro a trabajar en un colegio sumamente católico, del Opus Dei. Entonces es extremadamente católico, ¿no? Es otra parte. Y yo empecé a leer libros del Opus Dei precisamente, y eran libros que al contrario de acercarme a la religión católica, me empezó no a alejar, sino bueno, sí, la palabra es alejar, pero a dudar más sobre todo de los rituales, de las formas, porque por ejemplo había un libro, y ese me recuerdo, que decía que para que Dios te escuchara tenías que saber, desde la oración, tenías que saber hincarte. Es decir, no basta con postrar tus rodillas en el suelo, como lo dice la Biblia. Hay una forma. Tus piernas tienen que formar un ángulo perfecto de 90 grados con tu espalda recta para poder estar en oración y en contacto. Ajá, es medio extremo, pero esa es la ideología del Opus Dei. Ponerse mallas que picaban un poquito las piernas y causaban ciertas heridas en las piernas, les llamaban mortificaciones. Para orar. Para orar y para vivir y como sacrificio, etcétera. Todo ese tipo de cosas, y para mí era como muy... ¿Por qué? ¿No? Entonces, yo ahí empezaba a tener dudas, más lo que yo ya convivía, y de cierta manera mi ex esposa en ese momento me hablaba de Cristo, ¿no?
Yo te aseguro que si yo en ese momento me hubiera tirado a los brazos y al camino de Cristo, yo no estaría divorciado en este momento. ¿Sí? Viene un divorcio y lo reconozco por mis errores, por mi culpa, por lo que yo pude haber hecho, más no porque haya sido mi culpa significa que hoy tengo culpa, ¿me explico? Sí, o sí, ya cuando conozco a Cristo, pues Él me libera, Él me sana de todo esto, y al contrario, lo tomé como un aprendizaje. Sí, hoy es ya que me preguntan, oye, pero un matrimonio es de dos. Pues sí, un matrimonio es de dos, pero lo que a ella le toque aprender y lo que le toque a ella darse cuenta o no de si se equivocó o no, no está en mí, ni está en mí criticarlo, no, al contrario, claro. yo lo único que puedo decir de ella es que es una buena madre, sigue siendo una buena mujer. Yo no voy a ver ni hablar otra cosa de ella, ni a dar detalles del divorcio, porque también podría poner en exhibición a ella, ¿no? Y no porque haya sido mala, no, independientemente haya hecho yo cosas o no, puede a la otra persona molestar, entonces eso lo mantengo privado, ¿no? Claro. No porque tenga culpa ni me avergüenzo. Bueno, sí me avergüenzo si lo contaría a lo mejor de ciertas cosas, pero no por culpa ni mucho menos, sino más bien por respeto. Entonces, pero yo te aseguro que si hubiera conocido a Cristo, si mi antes de Cristo, después de Cristo hubiera llegado tiempo atrás, yo te aseguro que no estaría divorciado. Y esto es muy importante, creo, es muy valioso porque, como ya lo dijiste, o sea, asumes tu parte y entiendes que si Jesús hubiera estado, lo digo de esta manera, ¿no? Si Jesús hubiera estado presente en tu vida, probablemente esos errores, no sé si no los hubieras cometido, porque estamos hablando en general, pero sí hubiera sido una forma diferente de enfrentarlos, ¿no? Totalmente. Y lo digo así porque de pronto puede haber alguna pareja, no sé, algún matrimonio que está escuchando esto y que no ha terminado de darle el valor justo al hecho de que Jesús, Dios, esté presente en su hogar, ¿no? En su relación matrimonial. Sí, y fíjate que más allá, o más bien como yo lo veo el día de hoy, no es que Cristo esté en nuestra vida, porque Él está. Él no puede, vaya, es Dios, no puede no estar. El problema es que nosotros estemos en Él. Sí. Ese yo creo que es el principal problema. Y cuando nosotros vamos a Él y estamos en Él, entendemos las cosas de una manera distinta. Desde el perdón, desde realmente darnos cuenta cuál fue el daño que causamos nosotros. Desde dejar de actuar. Por ejemplo, no es lo mismo cuando te equivocas y empiezas a actuar de la culpa. Sí. A cuando te equivocas y actúas desde la conciencia del amor. Sí, sabiendo. Y del amor de Dios. Decir, ok, no me culpa. Cuando me culpo, ¿qué empiezo a hacer? Cuando me culpa algo, empiezo a dar pretextos, empiezo a querer justificarme, empiezo a sobreactuar para conseguir un perdón. Pero cuando actúo desde el amor, puedo darme conciencia y decir, ¿sabes qué? Incluso espacio, ¿no? Espacio, cuando tiempo, tú digas, cuando tú quieras, claro. Momentos, hablar de una manera distinta, no querer resolver todo, como tú dices, desde ya, ¿no? Da tiempo a las cosas, pero siempre estar presentes, ¿no? Incluso creo que la división hubiera sido, aunque se hubiera llegado a ese término, pues hubiera sido muy distinto a lo que fue. Entonces, creo que sí, el tema no fue de si él estaba presente o no, es que yo no estaba en él. Sí. ¿No? Y empiezo a caminar en él. Para ese momento yo ya llevaba más o menos un año, que fue el último año de casado, más o menos un año acercándome ya de plano a la iglesia cristiana. Ok. Sin embargo, seguía sin tener el contexto o sin saber qué era vivir en Cristo, que era conocerlo. Porque podemos saber de Él, incluso conocer de Él, pero no conocerlo en sí, ¿no? Entonces, es cuando yo creo que ahí hicimos un momento así, un cumbre, cuando yo creo que Dios me escucha. Te digo, ha sido momento tras momento. Por ejemplo, cuando yo estaba, mucho antes de conocer con quien me casé, pues yo tuve una novia, bueno, tuve varias novias, pero una de ellas, sí, tuve como dos. Una de ellas, pues teníamos relaciones sexuales antes del matrimonio, lo cual pues sabemos que no es de Dios. Bíblicamente no es bíblicamente, y no bíblicamente por decir porque un libro me lo dice, sino simplemente porque hay un fin necesario para eso, ¿no? Porque es la consumación de un matrimonio, precisamente. Entonces, pero bueno, tuvimos en un momento, ella tiene un retraso enorme de su periodo. Entonces yo en ese momento, por ejemplo, sentí que Dios me escuchaba porque dije, no, es que no estoy preparado, bla, 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 bla. Todo está en esta oración. No. Ajá, pero en sí todo parecía indicar que sí, ¿no? Hasta que pasó un mes, se hizo ella el estudio y pues resultó que no. Ok. Resultó que no y en ese momento ella empieza a arreglar comúnmente, ¿no? Entonces
No sé qué pasó, lo que sí sé es que Dios estuvo ahí, ¿no? O sea, Dios me escuchó en un momento. No quiero decir que había un embarazo y lo quitó, no, porque Sí, no sabemos, no sé las maneras en las que Él se maneja, ni mucho menos, no puedo decir que comprendo y conozco todo de Dios, pues eso sería increíble, pero creo que en su momento, cuando seamos perfectos, cuando perdamos este cuerpo, cuando Él venga por nosotros, a lo mejor tendremos una cercanía en eso, ¿no? Pero por el momento, no. Entonces, a lo que voy es que simplemente Él estuvo ayudándome en muchas maneras. Y estoy seguro que si en ese momento yo hubiera sido padre desde ese momento, yo creo que Él me hubiera ayudado y escuchado también, ¿no? Sí, entonces, claro. En eso no tengo duda. Pero vaya, hay varios momentos en mi vida como ese, otros atrás, donde veo que Él me estuvo escuchando. Por ejemplo, alguna vez, y por ahí, pues estuvo aquí mi hermano, alguna vez éramos niños. Bueno, 12, 10, 8 años, que somos la edad que tenemos mis hermanos, 2 años menos, en diferencia. Estábamos jugando fútbol en la casa un día. Adán empezó a payasear, se tiraba por todo, echaba maromas, y en una de esas... no es cierto, en una de esas cae de espalda. Okay. Se le ve el aire. Y él empezó a ponerse rojo, morado, y decía que no podía respirar. O sea, dentro de lo que podía, él decía que no podía respirar. Pues... creo que no estaban mis papás en casa o estaban arriba, no me acuerdo, en su cuarto, no me acuerdo. Nosotros estábamos en el patio. Entonces lo que yo hice fue tocar su pecho como ¿cómo se llama? En RPC. Y de repente la nada empezó a respirar, ¿no? Entonces fue como que sé que ahí también estuvo Dios. Sí, o sea, claro. Yo no tenía conocimientos de nada de eso. O sea, lo que veía visto en la tele, pero no era que yo dijera, sí, cuando pase esto yo tengo que hacer... Sí, no, fue un reflejo, fue un reflejo, una reacción. Pero pues esa reacción viene de Dios. Entonces, claro. Digo, a lo mejor son cosas muy básicas, muy de la carne, muy de decir, pues es salud, es carne, es dinero, es carne, todo eso lo que hablamos del mundo, ¿no? Son cosas a lo mejor muy superficiales. Sin embargo, hasta en las cosas superficiales Dios está. Sí, claro. Dios nos escucha, Dios nos oye, Dios nos cuida. Entonces, pero te digo, creo que antes después de Cristo y antes de Cristo, Él me había escuchado, ¿no? Él estaba ahí. Todo esto suma para que cuando yo llego ya a Él, yo digo y digo, es que ya no puedo estar corriendo de Él. Ya no tiene caso que me esconda. Él me está constantemente buscando, siendo demasiado bondadoso conmigo como para yo no voltear a verlo. Entonces fue cuando decidí escucharlo. Y creo que cuando decido escucharlo, bueno, cuando Él decide escucharme con mayor fuerza, me da Él el don de escucharlo. Y no quiero que se entienda que, entonces yo soy un súper elegido y puedo escuchar lo que Él quiere. No, porque muchas veces la gente se confunde. Sí, pudiera tomarlo. Pero no, al contrario. Yo creo que soy el que menos, de los que menos saben y me esfuerzo por leer la Biblia y me esfuerzo por ver predicaciones y discerniendo también, porque no todas las predicaciones son buenas, ¿no? No todas se edifican. Pero sí buscarlo a Él y escucharlo. A eso me refiero a escucharlo. O sea, es poner atención a lo que creo o no a lo que creo, sino poner atención a Él. Poner atención a lo que Él me dice. Creo que eso es escucharlo, no es saber todo. Y hay mucho valor en eso y creo que es importante que entendamos que todos los que estamos en ese mismo canal o con ese mismo deseo de conocer a Dios, pues... Digo, tú lo estás diciendo de escuchas predicaciones y demás. Yo agregaría, pues hay que ir a la Biblia, ¿verdad? Claro. Hay que orar. Yo leo la Biblia, la oración. En el sentido de, sobre todo pensando en quienes nos pudieran estar escuchando, suena muy básico y hasta puede sonar un cliché. Seguramente lo he repetido varias veces aquí en el podcast y lo han escuchado seguramente muchas veces en las iglesias, pero efectivamente, o sea, si quieres tener esa experiencia de escuchar a Dios, de conocerlo, etcétera, pues tienes que tratar de exponerte a lo que Dios puede decirte, ¿no? Sí. A través de la Biblia, a través de la oración. Y tú decías ahorita, ¿no? Pueden ser cosas superficiales. Pienso, o sea, es la forma en la que lo entiendo, pienso que cuando empiezas a ver que las cosas superficiales no son tan simples de tener, es cuando empiezas a ser más cuidadoso al poderte percatar que Dios está en las grandes cosas también. Claro. O sea, en el hecho de, si es algo superficial que de pronto está quedándose sin aire, pero te aseguro que para Adán no fue superficial. No, ni para mí en ese momento. O sea, usando la figura del lenguaje, ¿no? Exactamente. O sea, para él no fue superficial estar sintiendo que se queda sin aire. Entonces es un recuerdo que
que no sé, o sea, no puede ser menor, y hasta que no tienes esa ausencia, entonces valoras que siempre tienes aire, por decirlo Claro, ahorita, ¿no? ándale, O sea, que tú y yo podemos platicar y no te nos importa el estamos, aire. no nos estamos preocupando por No, ni te respirar. importa. Ni Pero- te acuerdas que estás Ajá, respirando. pero cuando ese tipo de cosas suceden, Faltan. entonces ya empiezas a valorar que, como decimos, que también puede ser un cliché, ¿no? Ah, qué bueno que nos despertamos. Gracias a Dios porque hoy te levantaste. Ujú. A veces decimos, ¿pero por qué? Hasta que después dices, ah, ya me dio miedo que a lo mejor mañana no me levante, ¿no? Entonces O dices, que alguien que conoces no se levantó. exactamente, así es. Que es cuando dices, ah, caray, entonces no es a fuerzas que me tengo Sí. que despertar. Correcto. Y sí, precisamente, ahorita algo que decías interesante de esto de exponernos, es muy difícil cuando tenemos ruidos, Sí. ¿no? Y ruidos me refiero a cuando es para mí más importante, y eso voy a lo superficial a veces, es más importante para mí mi salud física. No quiero decir que no sea importante mi salud física. No, sí es muy importante dormir bien, hacer algo de ejercicio. Agua. Exactamente. Si el doctor me dice que necesito vitaminas, tomarme vitaminas. Todo esto es muy importante. Pero mi cuerpo se va a desechar, ¿no? O sea, lo peor que nosotros podemos tener aquí en la vida es la muerte física. Ujú. Pero después de ahí hay una eternidad. Es Así cuando, es. es cuando yo me doy cuenta que todo es superficial. O sea, si tengo hambre y me muero de hambre, pues es superficial el hambre. Solamente va a durar, creo que el cuerpo humano dura, ¿qué? 3, 4 días creo, sin sí. comer y mueres por inanición. Entonces, pues duró tu sufrimiento 4 días. Pero hay un sufrimiento que si no tuviste la gracia de Dios, pues vas a tenerlo toda una eternidad. O hay una gloria que te espera si Dios fue y tuviste la gracia de la salvación, ¿no? Entonces, ahí es donde yo me doy cuenta que muchas cosas son superficiales. Y es difícil porque después cuando escuchas, por ejemplo, si tú escucharas, imagínate que escuchas a un papá, alguien que es papá o mamá, diciendo, bueno, mi hijo tiene una enfermedad con la que nació, mi hijo va a dejar de caminar y por ende, como es algo muscular, pues va a dejar de respirar en su momento. Y entonces va a morir prematuramente, es decir, va a morir a la edad que quieras, ¿no? No va a llegar ni siquiera a sus 25, 24 años. Y un papá lo dice con una tranquilidad así, con esta tranquilidad, y luego dice, pero no importa, en mis oraciones no está que él sane, ni que, o sea, sí, a veces le digo a Dios, si quieres sanarlo, sánalo, pero pues no, esa no es mi oración fuerte, ni hago cadenas de oración para eso, para que se sane. Yo lo que quiero es que mi hijo salve su alma, que mi hijo conozca a Dios, que mi hijo viva en Cristo, que mi hijo al final de esos días, él no pierda la inocencia que hoy tiene y vaya y busque a Dios, y entonces al final de sus días, pues vaya a Dios. Entonces uno puede decir, no, qué frío, pues como tú no eres el que estás en la silla de ruedas, como tú no eres el que no va a caminar. Pero es que eso es superficial. Y te lo digo porque es mi caso. ¿Okay? Cuando recién nos estábamos ya separando, mi hijo tenía en ese momento 2 años y medio, estaba por cumplir 3, y él desde un principio no caminaba. Batallaba para caminar, tardó en caminar más tarde. Por ejemplo, cuando empezó a caminar, él usaba las sillas, se acomodaba la silla, se lo usaba como andador, la silla, para apoyo. Entonces, para mí era algo como muy llamativo, ¿no? En su momento, pues, no se le puso la atención debida desde el año y medio, o más bien, el pediatra nos decía que cada niño crece y camina a su tiempo, para mí lo cual no era lógico, pero pues se decidió. Era el que sabía decía eso. Pues se decidió tomar el conocimiento del pediatra, y entonces, en teoría, el que quedó como en ese momento un desesperado fui yo, ¿no? No, es que como tú corres y juegas fútbol y quieres que tu hijo ya esté jugando y corriendo. No, entonces era lo que por ahí me decían. Entonces, ya después el tiempo fue mucho lo que el niño pues ya no caminaba ni corría como los niños a los 3 años todos, ¿no? Entonces, caminaba a su paso, ya caminaba, no corría. De repente caminaba como de lado, entonces empezamos a creer que tenía la desviación de la cadera o un pie más alto que otro, etcétera, ¿no? No, tiene una enfermedad que se llama una distrofia muscular de Duchenne. Entonces... ¿Distrofia muscular qué? De Duchenne. Ajá. A mí me tocó vivir el diagnóstico con el tema de la separación al mismo tiempo. Entonces, yo conviví con eso al mismo tiempo. Entonces, en un momento, claro, y es lo que dices, son cosas carnales y básicas,
pero en su momento son importantes. Sí, claro. En su momento sufre. Y en ese momento yo no tenía como quiera... Yo apenas estaba empezando como a creer que había otro camino más allá de lo que me habían dicho y lo que yo conocía de Dios, ¿no? O sea, yo conocí un Dios muy básico. Reza y te da. Pórtate bien y tal, ¿no? Y si te portas mal, no importa. Pide perdón y luego comulga. O sea, todo este tipo de cosas. Yo empezaba como que a desprenderme apenas realmente de esto. No conocía... no fue un momento así de conversión como muchos lo tienen, que de un día para otro ya me convertí, ¿no? El mío fue un proceso, te digo, porque yo creo que soy muy terco y rebelde y Dios aún así me atinó esa paciencia. Entonces a mí me toca convivir con esto, pero a la vez eso, con lo que me toca convivir con estas dos noticias pues fuertes, grandes, ¿no? Que fueron en su vida, en mi vida muy importantes, me llevan y me empujan lejos de estar renegando de Dios. Al contrario, me empujan a sus brazos y a sus pies, ¿no? No significa que yo empiezo a convertirme o que yo empiezo a tener esa conversión total. No. Sí. Significa que simplemente esto que me sacudió me avienta literalmente a los pies de Dios. O sea, yo no tenía otro refugio. Exacto, sí. Y hay personas que en su defensa se van y que a otros medios, que si a la brujería, decir, claro. Que si a las drogas, que si se refugian en el alcohol. O sea, cada quien tiene su manera. O sea, y muy seguramente tu educación inicial o el trasfondo que tenías, que quieras o no era cristiano, ¿verdad? Sí, claro. Te hacía pensar, ok, necesito algo que no puedo hacer, busco a Dios. Porque bien lo dijiste, o sea, sí hay otras alternativas, entre comillas, porque pues el mundo así nos lo ha demostrado, ¿no? O sea, la gente busca soluciones, aunque no las encuentra, o por lo menos acallar lo que siente, ¿no? Sí. Pero bueno, tú fuiste a buscar a Dios. Yo fui a buscar a Dios. O más bien, Él me encontró. Okay. O sea, por más que yo quiera decir yo fui a buscarlo, creo que no. Creo que Él me encontró. Realmente creo que lo que la Biblia nos dice. O sea, nadie busca a Dios por sus medios. Nadie tiene en su corazón el... al contrario, porque cuando vas... Lo primero que encuentras es amor. Pero nosotros estamos acostumbrados a hablar de amor, del amor humano. Y el amor humano es totalmente comprensión, totalmente te cuido. No, y el amor de Dios es diferente. Creo que el amor de Dios es un amor completo que te limpia, que te libera, que te sana, pero te enfrenta al mismo tiempo con tu peor demonio, que eres tú mismo. Sí, no estoy hablando de un demonio espiritual, no, estoy hablando en el sentido figurado de la palabra demonio, ¿no? O sea, con tus errores. Con tus errores, con tu maldad, con tu carne, con tu perversión, o sea... En ese momento me doy cuenta de todo lo que yo decía, es que yo no merezco esto. Pero cuando llego a Dios digo, es que yo merezco eso y peor, peor castigo. Y es cuando me doy cuenta que lo que estoy pasando no es nada. Que lo que yo estoy pasando es voluntad de Dios que yo pase por eso. No que Él lo haya puesto como castigo, ni que Él haya dicho en alguna de sus versiones, como muchos dicen, no, es que Él ha sido perverso porque ha matado a tanta gente. Ya ves, los ateos sacan muchas teorías, ¿no? Entonces... Déjame decirlo de esta manera, con la intención... de que no se confunda. Y a ver si le atino. Si no le atino, tú me dices. O sea, cuando dices, es voluntad de Dios, no porque lo quiera, sino porque, digamos que las bases del universo son que el pecado... lo que trae es muerte. Totalmente. No porque Él quiere el pecado, pero es que el pecado trae muerte. Que eso lo trajimos. Sí, exactamente. Desde esa perspectiva. Cuando yo vuelto y digo, bueno, ok, yo nunca hice nada tan malo como para merecer el divorcio. Y volteo atrás y digo, bueno, pero fui malo. A lo mejor no es tan malo. Sí. Pero fui malo. Fui displaciente. No me importó lo que ella sentía a lo mejor. Si se enojaba, yo era de los que pensaba, pues si se enojó sola, se contenta sola. Y creo que en el matrimonio es el peor error que puedes cometer. Sí. Siempre debe haber comunicación. Aunque esté chiflado él o ella, como lo quieras ver, tienes que acercarte y decir, oye, ¿qué está pasando? ¿No? Sí, claro. Y por darte algunos ejemplos, ¿no? Claro. Entonces yo volteo y digo, pues yo a lo mejor merecía algo peor. Y no, Dios me ha sostenido en su gracia. Entonces... es donde yo empiezo ya a exponerme demasiado, como tú lo llamas, me gustó eso, cómo lo expresaste, exponerte a todo lo que es de Dios. Yo me la pasaba yendo a la iglesia a orar, grupos de oración, yo estaba ahí, cuando se juntaban los hombres,
y que era también oración y predicación, a leer la Biblia, a buscar y ya mi lista de podcast en ese momento, mi lista mi playlist de Spotify en ese momento cambió. No porque haya quitado lo demás, pero empecé a poner alabanzas precisamente y al momento es la lista que más se reproduce en mi cuenta de Spotify. Entonces, y no porque tenga que ser así para yo estar en Dios. No, a veces sí se me antoja escuchar una que otra canción que me gusta y es que, ¿sabes qué? Déjame decir esto, porque de pronto creo que tampoco le damos ese justo valor. De hecho, a veces creo que lo queremos minimizar, o sea, los que somos creyentes, pero no podemos, no deberíamos minimizarlo. O sea, sí hay una paz que dura 3 minutos cuando estás escuchando ese canto, por decirlo así. Sí. O sea, sí hay una paz de 1 hora cuando entras a la iglesia y están cantando y luego oran y luego escuchas la Biblia, que se termina cuando se termina ese momento. O sea, de pronto para los que a lo mejor ya estamos habituados, pues se nos hace algo natural, algo no debería ser. Como el así. aire, como lo o sea, decías tal cual, el aire. Ándale. Pero cuando tú tienes esa necesidad, o sea, realmente tú pones un canto de esos, por decir algo, ¿no? Y sí, durante 3 minutos, y si lo cantas al mismo tiempo con la música, pues hasta te liberas un poquito más, ¿no? O sea, te sientes más tranquilo. Entonces, y lo digo esto porque creo de verdad que si alguien está triste, si alguien la está pasando mal, a ver, no estoy diciendo que esto vaya a ser la solución, pero escuchar este tipo de música, exponernos a este tipo de contenidos, nos puede hacer sobrellevar un poco más fácil y de una manera no tan nociva, ¿verdad? Porque ya dijimos, hay otras formas, hay otros medios que otros usan, pero son nocivas. Sí. O sea, terminan trayendo después daño, sí, ¿no? claro, un daño emocional que, por ejemplo, ¿no? Están los típicos o físico incluso. Sí, cuando está el típico ejemplo de las personas que tienen una ruptura emocional y ponen una canción que les hace recordar y la repiten, ¿no? En esa ruptura amorosa y están torturándose emocionalmente. Ahora, algo muy importante que ahorita dices, te da una paz emocional, una paz de 3 minutos, pero cuando dejas que esa alabanza se pierda tu ego, se desvanezca tu egocentrismo, cuando dejas que esa alabanza realmente no nada más la escuchas, sino la dedicas a Dios, hay una paz que dura más tiempo todavía de esos 3 minutos, ¿no? Es cuando realmente haces que el Espíritu, no haces tú más bien, el Espíritu Santo se posa en ti y te comunica y te conecta con el Padre, que es cuando sientes que estás cobijado, que es cuando yo también empecé a sentir en aquellos momentos que Dios me escuchaba. Después de esto que te platico, del diagnóstico de mi hijo, de la separación que viví al mismo tiempo, yo caigo a vivir en casa de mis papás. Ok. 6 meses después, mi hermano, que también ya estuvo aquí, llega también divorciado a casa de mis papás. Después de eso, unos 6 meses, más o menos, por ahí calculando esos tiempos, no recuerdo muy bien ahí los tiempos, pero más o menos así le dan el diagnóstico de cáncer, que él ya platicó cómo lo vivió, ¿no? Es el episodio, creo que 15 o 16, como quiera ponemos aquí un link para que el que no lo haya visto lo vea. Bueno, y él llega y, ¿sabes qué? Pues tengo cáncer, ¿no? Entonces para todos fue un golpe, ¿no? Él ya platicó la relación y lo que yo no me acuerdo que hice, que él dice que sí hice, ¿no? O sea, en ese momento. Sí. Vean el episodio. Véanlo, pero ahí el resumen es que yo le mandé un mensaje muy crudo, un audio muy crudo, muy fuerte, ¿no? Sobre su relación con Dios y diciéndole que prácticamente él ya se iba a morir y que si no se convertía a Dios, pues su alma se iba a perder, no nada más su cuerpo, ¿no? Algo así. Y es muy duro para decírselo a alguien que tiene cáncer en ese momento, que le acaban de diagnosticar, ¿no? Entonces, yo no me acuerdo haberlo dicho, entonces yo creo que fue el Espíritu Santo, no yo, pero seguramente fue el Espíritu Santo. Aún así, no es lo que quería destacar. Lo que quería destacar en ese momento es que yo ahí me doy cuenta que Dios me estaba escuchando. ¿Por qué? Porque mi mamá trataba de ocultar el dolor que ella tenía, obviamente. Yo llegué una vez de noche a la casa y ella estaba... De esos cuadros tristes que te ponen las películas donde la persona está aislada en su soledad, como en luces grises o en sepia, ¿no? Para demostrar una escena mayor, triste y depresiva. Bueno, ahí estaba así. No había ruido, no había sonido y estaba sentada en la mesa así viendo la nada. Y le dije, ¿estás bien? No dijo nada, se sube. Yo la sigo. Pero
O sea, es de esas veces que hasta yo digo, ya imaginándolo así muy escénicamente, muy artísticamente, ¿no? Hasta las pisadas de ella no se escuchaban. Más bien se escuchaban en silencio. No sé cómo lo quieras ver, ¿no? Entonces ya llega a la parte de la casa y ya voy detrás de ella y le digo, ¿qué tienes, mamá? Y se agarra a llorar. Me dice, ¿cómo le haces? ¿Cómo le haces para saber lo que tú pasaste, lo que pasaste con Leo, el diagnóstico que te dieron y poder soportarlo? Sí, Ok, sí. y poder soportarlo. Y yo no me había dado cuenta que yo había soportado algo. No lo había visto. En ese momento, pues nada más la abracé. Se soltó a llorar completamente. Imagínate ver a tu mamá llorar así, ¿no? Y lo único que le dije es, pues es que no tengo que soportar nada. El que lo soportó ya lo hizo por nosotros. Y yo me di cuenta que Jesús ya me había escuchado. Dios ya me había escuchado. Porque si precisamente que te digan y que te lo digan así, la genetista en ese momento cuando te da las implicaciones de la distrofia muscular, aparte de que va a perder movilidad, de que a cierto tiempo va a llegar a usar sillas de ruedas, que por cierto, gracias a Dios, mi hijo empezó a usar silla de ruedas hace apenas más o menos unos meses y se supone que él ya tiene 11, por ahí de los 7, 6 años él iba a tener que usar silla de ruedas, entonces pues fue mucho tiempo. Después. Ajá, mucho tiempo después. Pero una de las implicaciones más grandes y más fuertes es que el pronóstico de vida o el pronóstico de vida o la esperanza de vida de una persona con distrofia muscular de Duchenne es a los 21 o 22 años. Entonces prácticamente te están diciendo, tu hijo va a morir a los 22 años, cuando mucho. Entonces, aún así, no es un cáncer que te dice te puede matar en un año o menos, pero es una enfermedad, es como un contar tiempo, ¿no? Es como un cuentagotas. Y al final del día, que mi mamá me dijera, ¿cómo le haces para soportar y para llevar todo esto? Pues, yo me doy cuenta que yo no hubiera tenido las fuerzas de llevarlo si no es porque Dios me está escuchando todo este tiempo. Y ahí ya para mí vino como una conversión más grande y decir, ya, o sea, yo ya no puedo estar corriendo de todo esto. Yo tengo que entregarme a Dios sí o sí y que sea la voluntad que Él tenga que hacer, ¿no? Entonces, también solté el tema yo entonces me castigaba mucho en ese momento porque no, pues yo ya no merezco un matrimonio, yo no sé, yo me sentía en esa culpa. Al día de hoy no es algo que me preocupe. Si llego a tener una pareja bien, si no, creo que Dios sabrá cómo encaminarme, ¿no? Entonces lo escucho y lo sigo mucho. Hace el 4 de mayo del año pasado decidí bautizarme, cosa que yo tenía y decía, no, pues yo me bauticé de niño, no, pues es lo mismo, no, y no es lo mismo porque cuando lo haces a conciencia es un reflejo. Sí. No, o sea, no significa nada, no me da salvación el bautizo, no es nada mágico, es simplemente una decisión de decir, ante la sociedad estoy demostrando que me estoy bueno, no es vendiendo la palabra, o sí puede ser vendiendo, usen la que sea, pero que me estoy realmente arrojando a la voluntad de Dios, a su camino, ¿no? Y entonces eso a mí me dio como una tranquilidad el poder decir, lo hice a pesar de la historia que tengo en el pasado y el saber que se pudo hacer es porque Dios al final de cuentas lo permite. Entonces, precisamente lo que decías tú, no es que Dios te deja porque es malo, sino Dios te permite pasar la prueba porque vas a crecer en fe. Sí, y en parte, pues, de pronto hay cosas que sí terminan siendo consecuencias, ¿no? De nuestros actos. Sí, pero totalmente. ¿sabes, Arturo, que hay una cosa que estoy pensando en eso, ¿no? Quiero comentarlo. Digo, ya lo dijiste, pero, o sea, cómo se me hace una escena también mucho más conmovedora, pues, a tu mamá, mi tía, ¿no? De pronto decir, mi hijo ya sabe lo que yo estoy experimentando. Y eso creo que nos abre un abanico de posibilidades que seguramente lo he dicho aquí también en algún otro episodio, pero que creo que nunca es suficiente, nunca terminamos de decirlo las veces necesarias. Es decir, por eso este espacio, ¿no? Yo sé que hay gente que se incomoda de pronto o que gusta de ver los episodios, pero que a lo mejor dices que es que yo no quiero contar lo que a mí me pasó, porque lo ven como una forma de exponerse ante la gente, ¿no?
más bien yo entiendo, como lo acabas de plantear en esta historia, pues esto se trata de saber que hay gente que pasó por situaciones como yo, Sí. ¿no? O sea, tu mamá te hizo una pregunta porque ella dijo, genuinamente pensó, él tuvo que hacer algo y yo necesito hacer lo mismo que él, porque él sabe que su hijo tiene una enfermedad que lo va a llevar a la muerte tarde o temprano, aunque todos vamos a ir a la muerte, pero Sí, teniendo claro. el hecho del diagnóstico, Claro. ¿no? Y ahora mi hijo tiene una enfermedad que probablemente Lo va a llevar a la Gracias muerte, ¿no? a Dios, Es probable, Ajá. que bueno que no, un milagro en el episodio, pero por eso ella se acerca contigo, porque tiene el precedente de que tú algo hiciste. Y yo creo que a veces nosotros, y hablo incluso en el mundo cristiano, o sea, hablamos de iglesias y nos decimos hermanos a veces, pero somos como colonias separadas, o sea, Sí. independientes en el sentido de, yo no sé qué está pasando por tu vida y no estás obligado a decirme lo que está pasando por tu vida, pero creo que cuando empezamos a decir, o cuando empezamos a contarle a la gente, ¿sabes qué? A mí yo fui a casa de una persona hace unos meses y se le había muerto su hijo. No recuerdo si había muerto por enfermedad o lo habían matado. Te soy honesto, no me acuerdo bien. Yo di un mensaje, ¿verdad? Prediqué sobre la resurrección, sobre los muertos que están muertos, que no saben nada, que cuando venga Jesús van a resucitar, etc. Yo terminé mi predicación de esperanza, por supuesto, y la persona se levanta y me dice, le agradezco, pastor, les agradezco a todos los que están aquí, pero todo lo que dijo usted para mí es hueco, es vacío, porque no me entienden. No saben lo que yo estoy pasando, no saben. Y tiene razón. Le dije, totalmente. Mira, yo lo entendí, yo la escuché, pero el asunto fue que terminamos de conversar, o terminó ya más bien su intervención. Y yo sé que no lo hicieron mal, tenía la mejor intención. De hecho, lo platicamos los hermanos que estaban ahí. Empezaron a querer como tratarle de hacer ver que no había motivos. Y cada que uno decía algo, o le contaba una historia, o trataba de poner un ejemplo, la señora les volvió a bajar Claro. nos volvió a bajar porque yo estaba con ellos, ¿no? No, pero no me van a entender. Y tenía razón. Hasta que de pronto le dije, mire, ¿sabe qué? Desgraciadamente, o sea, tristemente, hay al menos 2 o 3 parejas de las congregaciones donde yo pastoreo que pasaron por la misma situación que usted. Entonces, si usted gusta, yo puedo pasarle sus contactos y platique con ellos. Ellos sí le van a entender. Y ya pasaron por eso y a lo mejor en algo le pueden ayudar. Yo no le puedo ayudar mucho, pero ellos sí, de pronto. La única forma, ¿no? Sí, la única. Porque a veces no terminamos de entender esta parte. O sea, de decir, lo que a mí me pasa no tiene el propósito, no, y yo sé que no lo estás contando con eso, ninguno de los que han venido no vienen con el propósito de decir, mira mi fe. No. Sino lo contrario. O sea, sino decir, Dios me ayuda. Y si te está pasando algo como esto, te puede ayudar a ti. Sí. Yo no sé cuántas, a partir de que hemos estado grabando los episodios, o sea, yo no sé a cuánta gente le he dicho, mire, ya no en los videos, no en los spots, por fuera, sino más bien en el cara a cara, decirle, ¿sabe qué? Mire, véase el episodio número tal, porque esta persona contó algo parecido a lo que usted me está contando y Dios le ayudó. Y eso abre el panorama para la gente, ¿no? Oye, Saber Nathan, que Dios puede ayudar. Y algo importante. Qué bueno que lo mencionas y lo recalcas. No, yo no te vengo a hablar de mira mi fe. Mi fe es más frágil que si suelto un vaso. Sí. O sea, y en esta misma metáfora, ¿no? Del vaso, nosotros somos vasos. Así es. Tesoros de barro, dice. Tesoros de barro. Ajá, somos vasos. ¿Qué pasa si el alfarero deja soltar el vaso? Si suelta el vaso, se va a romper. O sea, mi fe no se rompe por mí, no se rompe porque Dios no me suelta. Y no porque yo sea Arturo, no me suelta porque soy su hijo y porque tú eres su hijo no te va a soltar a ti y porque los que nos están escuchando no los van a soltar porque son sus hijos. Pero no soy yo porque soy especial. No. Es porque el alfarero no nos quiere soltar a ni uno, no nada más a mí, a ninguno. ¿Me explico? Entonces, sí, no se trata y en ese momento yo lo único que le pude decir a mi mamá fue eso. O sea, pues es que Cristo ya lo hizo. Yo no tengo que soportar nada. Él ya lo hizo. Y duele, claro que duele. Y la noticia me pegó y me cimbró en su momento y me dejó la mente en blanco, en shock. Claro que lo hizo, porque soy humano. Sin embargo, a pesar de poder haber estado tirado, de arrojarme a, no sé, a cualquier otro vicio, Dios hizo lo contrario. No fui yo. Dios hizo lo contrario. Y la mejor prueba de eso es que no te habías dado cuenta hasta que te preguntaron directo, ¿no? Exactamente. O sea, hasta que tu mamá te dijo, ¿y cómo le hiciste? No sé.
pues Pues yo no lo hice. sabes que ahorita me estoy dando cuenta que fue por Jesús, ¿no? Ajá, que O sea, que fue todo el finalmente. plan de Dios completo, ¿no? Y algo muy importante, creo que nos vamos siempre a creer que somos bendecidos por lo bueno, ¿sí? Es decir, si tengo salud en en mi vida, en mi familia, es porque Dios está conmigo. Ujú. Si pude comprar económicamente algo, o tengo un buen ingreso, o, por ejemplo, hay ejemplos de, no, yo me iba a comprar una casa en esta colonia, pero Dios no me dejó y hizo que me comprara una en una colonia mejor. Y es como que, pues no, yo no sé si eso sea de Dios o no. Eso no, Ujú. no, a ver, Dios no nos va a manejar por cuestiones materiales y económicas. Claro, lo que Él nos da son dádivas, Sí, pero no es gracia ni bendición. La bendición de Él está en Cristo. ok. Dios, para mí Dios tuvo, y es lo que he leído en la Biblia, Dios tuvo un medio de bendición único para nosotros en el antes y después de Cristo, que es precisamente Cristo. Es decir, fuera de Él ya no hay una bendición que busquemos, porque dice la Biblia, son bendiciones espirituales lo que Cristo nos trajo. Y qué mejor bendición que la gracia y la eternidad con Él. No, Él nos abrió las puertas del cielo. No nos dijo, les voy a dar. Al contrario, nos dice, quítense. Quítense. Él no está en contra de que tengamos cosas, obviamente, ni que trabajemos, ni que produzcamos. No, si puedes producir 20, pues produce 20. Si puedes producir 30, produce 30. Él no está en contra de eso. Sí. Él está en contra de que eso sea para nosotros la bendición que Él nos ofrece. Sí, me hiciste pensar, por eso a lo mejor viste mi mirada Sí, que estaba así un como poco. que, Ajá. porque me hiciste pensar en lo que dices, ¿no? La bendición es Jesús y en esa bendición somos bendecidos, ¿no? Usando el Sí. mismo juego de palabras. Ajá. Todo lo demás, a ver, no es que, si le quieres llamar bendición, no hay problema, Sí, sí. no estamos aquí haciendo Sí, teología, llámalo ¿no? como quieras. O sea, Ajá, llámalo como quieras. lo que estás tratando de decir, y creo que además me hizo Ujú. pensar mucho en las bienaventuranzas. Ujú. En el Sermón del Totalmente, Monte, en Mateo claro. 5, cuando Jesús empieza a hablar de quién es bienaventurado, Ujú. todos los elementos que Jesús aborda en cuanto a quién es bienaventurado tiene que ver en un concepto espiritual, ¿no? Y en Ujú. última instancia, el Sermón del Monte pues es la expresión del carácter de Dios, De carácter. que, no sé, más detallada que podemos encontrar en los evangelios. Claro. Entonces, por eso me quedé pensando en esa parte, ¿no? Es cierto, o sea, me gusta la manera en la que lo planteas. Puede ser más rico, más pobre. El apóstol Pablo lo Más dijo enfermo, menos enfermo. en algún momento el apóstol Ajá. Pablo lo dijo, ¿verdad? Estaba en la riqueza, en la pobreza. Él mismo tenía un problema con su Con su vista. salud, sí. Entonces, no medir la bendición con base en eso, sino... Sí. Porque tú decías algo que, mira, te voy a ser bien honesto. Cuando tú lo estabas diciendo al principio, tú empezaste a platicarnos cómo ves la vida. Ujú. O sea, claro que nos estabas diciendo, o sea, nos estabas contando la historia, pero yo genuinamente estaba pensando mientras tú hablabas, ok, esta es la forma en la que él ve la vida Totalmente. ahorita, Ujú. pero no la veías así. No la veía, sí. Y creo que esa es una, en relación a lo que estamos hablando, creo que esa es la muestra de la bendición. O sea, cuando tú eres bendecido por Dios, en el sentido de que aceptaste a Jesús, sabes lo que Él hizo por ti, porque sí, a mí también me parece complicado decir, o sea, me parece muy, ¿cómo decirlo? No quiero decir frío, pero como muy contundente decir, ok, sí, esto puede pasar, pero es vano. Sí, sí lo entiendo, pero ay, como quiera, no se siente tan vano, ¿no? O sea, sí No se siente algo ajá, duro. claro. Entonces, pero creo que esto nos acerca o creo que esto termina de conectar, porque yo estaba pensando preguntarte, ok, bueno, pero ¿y en qué momento cambió? Ya nos dijiste un poco que no es tanto un momento, sino más bien fue un proceso en el que no te diste cuenta, pero terminaste pensando así. O sea, ahora ves las cosas así, pero la razón o el motor de cambio es que comprendiste, si no es lo correcto, me dices, me corriges, pero creo que el motor de cambio o el punto que hizo que cambiaras el switch, por decirlo así, es que comprendiste qué era lo que Jesús había hecho por ti. O sea, qué es lo que Jesús te ofrece, ¿no? Y eso hace que de pronto la enfermedad, una separación, lo que sea que venga, se sufre, pero puedes seguir adelante. Sí. Puedes seguir adelante, levantarte, aprender, etcétera. Y puedes, no nada más es seguir adelante, puedes seguir adelante entendido y en contentamiento de que Dios está ahí. Sí. No porque haya pasado, me siento mal o me siento que fue un castigo. No. Dios me castigará
entre comillas decirlo así, pero Dios me castigará conforme a mis acciones, pero como tú lo dijiste en principio, no es castigo, es una consecuencia del pecado. Correcto. Y no es porque Dios quiera, es porque las leyes, como Él las instituyó en todo el universo, así se rigen. Es decir, si yo suelto una cosa, pues se va a caer. Bueno, si yo me suelto de Dios, me voy a caer. Sí, ¿no? Y que además está expreso en la Biblia de muchas maneras. Sí, sí, sí. Que lo que Él quiere en realidad es lo contrario, ¿no? Ajá, o sea, exactamente. Y al final, sí, yo comprendí, no por mí, porque a pesar de que siempre me ha gustado debatir y porque creo que soy alguien... Y eso sí lo había presumido mucho en su momento, ¿no? Cuando estaba en psicología sobre todo. Pues estaban las famosas pruebas de IQ. Siempre salía más alto que mis compañeros en prueba de IQ. A lo mejor en calificaciones no, pero en pruebas de IQ sí, etcétera, etcétera. Entonces, pues yo creo que Dios me dio cierta inteligencia, ¿no? Y entonces en debate soy muy mesurado al hablar y sé por dónde hablar, por dónde... Entonces, pero incluso ya los debates los dejé. O sea, yo ya no debato, ya es como que te voy a poner mi punto de vista, pero no te voy a batir ni te voy a contradecir. Y ni me voy a pelear. Y cuando veo que ya el debate se empieza a subir en calor, yo me retiro. ¿Por qué? Porque no es cuestión de pelear. O sea, y era algo que antes yo me enganchaba y podía durar 3 horas hablando del mismo tema hasta que... Tratar de convencer, ¿no? Tratar de convencerte en lo que sea. En lo que yo creo, en mi punto de vista. En el fútbol ni se diga. En política. ¿Por qué crees que los Tigres son mejor que los Rayados? No. Incluso en el fútbol, fíjate. Sí. Y fíjate, algo, por ejemplo, que yo dejé de hacer... Y creo que todo esto lo que le digo que dejé de hacer no es yo en mis fuerzas, no. Creo que es el Espíritu Santo que vive y que actúa en mí. Que nos transforma. Ajá, es el proceso del que habla la Biblia. ¿Tú sabes cuánto me gustaba jugar fútbol? Bueno, ¿sabes cuánto llevo sin jugar fútbol? Eso sí, no sé. Creo que ya voy para 2 años sin jugar fútbol, sin pisar una cancha. ¿Y por algún motivo en especial? Sí, porque yo era muy tramposo, cochino, sucio, duro. Bueno, eso sí me consta. Eso sí te consta, claro. Claro, porque... no, sí. A pesar de que era bueno jugando fútbol, era bueno defendiendo. O sea, querías ganar. Quería ganar y usaba las artimañas que un defensa usa. Y me enojaba y usaba malas palabras y le reclamaba al árbitro. Y entonces, pues me di cuenta que no lo puedo controlar y eso no es el carácter de Cristo. Okay. O sea, entonces, yo tengo que parecerme a Él. Y si hay algo que que no te ayuda. Que no me ayuda, me alejo. Y pues ni modo, o sea, yo no sé si algún día voy a volver y si voy a volver, cómo voy a volver. Tendré que probar, pero por el momento no. Sí. A diferencia, sigo viendo el fútbol. Sí, lo veo, pero ya no me mortifico, ya no ya si alguien está, que los Tigres, sí está bien. Padre, no pasa nada. Fíjate que este es el ejemplo perfecto de que no necesariamente estás hablando de que algo sea malo. No es malo. Más bien es que dices tú, ok, para mí representa un problema. Para mí representa un problema. Entonces, bueno. Sí. No sé si algún día volveré o no. Por lo pronto, no, ni me preocupa, ni lo he como... Sí lo he extrañado a veces, pero no como que, es que antes jugó. No, tampoco ha sido como algo tormentoso. Yo creo que es donde me doy cuenta que no es mi esfuerzo. O sea, si fuera por mí, es como, por ejemplo, si yo quiero dejar la coca porque soy adicto a no lo cocaína, hay que aclarar. El refresco negro. El refresco negro. Que se podría estar patrocinando aquí. Pero no, por eso no, mejor sin marcas. Bueno, como cuando lo he dejado por dieta, porque, bueno, para desintoxicarme un poco, sí le sufro. Ok. Y si digo, tengo ganas. Sí. Va, porque no creo que sea algo que me aleje de Dios, por ejemplo, o que no refleje el carácter de Dios. Porque si adicto no es que esté tomando todo el tiempo. No. Pero la coca para comer, para la cena o Pepsi, lo que sea, no sé. Cualquiera de los dos, ¿no? Lo que haya. Para que no se enoje la marca. En lo que llegas, o la Bicol es más. En lo que llegas a los tacos, lo que sea. O sea, sí, no puede ser con agua, por ejemplo, o de sabor, no. Tiene que ser coca o refresco negro, ¿verdad? El gaseoso negro. Entonces... Pero no siento que es algo que me aleje de Dios, porque no es algo que me dedico. Okay. Sin embargo, el jugar fútbol sí creo que no reflejaba el carácter de Dios. O sea, creo que si yo digo, soy cristiano y todos tendríamos que conocer a Cristo y me ven después jugar un partido de fútbol donde le estoy rayando al árbitro o a otro jugador de otro equipo, peleando, o sea, entonces no te creo. Sí, es un mensaje distinto. Ajá, es no te creo. Y es donde ahí también me fui dando cuenta entonces me retiro de esto no porque sea malo, sino porque yo creo que no me ayudaba a acercarme a Cristo y no lo extraño en este fuerte de, necesito, lo quiero jugar. Sí. No, pero creo que es porque es por obra del Espíritu Santo. Si no fuera por el Espíritu Santo, créeme que estaría... No, es más, ni siquiera lo hubiera dejado. Hubiera dejado 3 meses y ya volví a jugar fútbol.
Entonces, Peleando, sí, claro, y maldiciendo y empujando y jalando las camisas y todo lo que se hace como defensa, ¿no? Entonces, siempre he sido, pues, físicamente muy duro para jugar fútbol. Entonces, también eso, ¿no? A veces una llegada, un choque y el otro se enojaba y de ahí empezaba la pelea. Sí, aunque yo no lo hiciera con mala intención. Pero ellos sí venían y me pagan con mala intención. Entonces, pues yo te la regreso. Y no, pues no es regresar. O sea, es pon la otra mejilla. Como el sermón del monte, ¿no? Claro, que están platicando. Exactamente. Entonces, a eso voy. O sea, todo ese tipo de cosas me ha ayudado también a saber que el Espíritu Santo está actuando en mí y que no soy yo. Entonces, no se trata de yo he hecho yo. No. Se trata de lo que el Espíritu... Si el Espíritu Santo ha hecho algo tan grande en mi vida, no en mí, no a mí. A mí no me ha hecho grande, no. Él ha hecho en mi vida algo grande. Sí. Que soy terco, que soy rebelde, que soy... No, por los míos debe ser así. O sea, me ha ayudado a discutir mucho menos. Antes era un debate y me metí en el debate, te digo. Y ahora, ahora está bien. Entonces, si lo he hecho conmigo, que soy así de terco y tengo todos los defectos del mundo, que no más va a poder hacer por cualquier otra persona que probablemente sea mejor humano que yo, ¿no? Entonces, creo que vale la pena que se dejen tocar por el Espíritu Santo, que vayan a Cristo, que lo escuchen y que se sientan escuchados sobre todo por Él. Arturo, ¿qué tan común es la distrofia de Leo? No recuerdo bien la estadística, pero creo que algo así como una persona entre 20,000 o 200,000. No es muy bajo. Te pregunto esto no pensando en cómo lo pensabas o cómo reaccionaste cuando recibiste la noticia, sino en cómo lo recibes ahora. Porque, te explico, ¿no? Pasa algo bien curioso en redes, ¿no? Cuando uno pensaría, de pronto aquí, si pones algo que es muy común en redes, dices, pues es más probable que lo vean, ¿no? Pero en realidad, cuando segmentas tu video en cosas que no son tan virales, por decirlo así, o que no hay tanta gente al pendiente, pues contenidos más específicos le llegan a gente específica, ¿no? Sí, claro. Por eso te hago la pregunta, porque quiero saber cómo ves ahorita o cómo convives con la idea de que 1 de cada 20 o de cada 200,000 tienen esa enfermedad y le tocó a mi hijo. Porque creo que puede ser que varios padres que estén conviviendo con algo parecido o familiares simplemente estén luchando con ese pensamiento, ¿no? Sí, mira, la falta de Dios, o sea, el pecado trae la muerte y con él 1000 enfermedades. Lo sabemos desde el Génesis. Yo lo veo de una manera hoy, fuera de querer parecer pues muy elevado o muy iluminado, ¿no? Al contrario, creo que soy te digo, lo voy a decir siempre, mi cabeza es inteligente, pero es terca. Sí, o sea, ese es mi cerebro. Si tú miras, ¿cómo te describes? Si tú te ves de fuera, ¿cómo te escribías? Terco. Porque me creo, y lo remarco, no soy. Creo inteligente, por eso. Por eso soy terco. Si fuera inteligente, no sería terco. ¿Estamos de acuerdo? Claro. Entonces, pero Dios, hoy lo veo que Dios me lo... diré, sin verme en esta iluminación y mucho menos, no, al contrario. Hoy lo veo como que Dios permitió que pasara por esto, por bendición. Voy a decir uno, está loco. No, es que realmente no saben lo que es también la satisfacción después de decir, ver a tu hijo a los 11 años, postrado en una silla de ruedas, que usa una silla de ruedas para moverse, nunca quejarse. Al contrario, ser feliz. Cuando él pasó de tener una silla de ruedas manual, como las que conocemos, a tener una silla de ruedas eléctricas y decir, wow, me puedo mover, puedo correr y estar feliz moviéndose de un lado a otro. O sea, él nunca me ha dicho, papá, ¿por qué yo no puedo correr? Papá, ¿por qué los otros niños sí pueden jugar fútbol, yo no? Nunca. Entonces, nunca lo ve renegando ni siquiera de Dios. No, o sea, pues te digo, para mí es más como una decisión de decir, híjole, ¿cuánto tengo que aprender y cuánto Dios me ha dejado aprender de Él? Y de lo que ha hecho incluso con la vida de Leo, que lo que pueda ver por fuera. O sea, simplemente la otra vez se agarró a cantar canciones. Hay un músico, Nacho Pata se llama, y tiene canciones muy interesantes para niños, muy interesantes.
Pero después de cantar dos canciones de él, no me acuerdo cuántas cantó, empieza a cantar. Ahora le dice a Alex, ahora pon esta canción, ¿no? Y empezó a poner canciones de alabanza para niños, o sea... Ok. Bueno, no para niños, son alabanzas para Dios, pero de niños, o sea, que son más rítmicas, que tienen otro tipo de letra, más simples, ¿no? Ajá, más simple, exactamente. Pero al final de cuentas son alabanzas para Dios, ¿no? De niños para Dios. Entonces, y él cantándola y bailando en su silla y, ¿sabes? O sea, claro. No puedo verlo de otra manera. No puedo verlo de otra manera. A lo mejor si él no estuviera en esa silla no sería eso. No lo sé. Yo no sé. Lo he llegado a pensar de esa manera también. ¿Qué tanto él va a poder perderse en el camino como para perder, bueno, no para perder, más bien para no ganarse la salvación, que la salvación no se la gana él, se la da Cristo, soy yo. Yo me queda más claro, es un regalo, pero sí él va a tener una vida más inocente hasta sus pocas edades, porque hasta su corta edad, que Dios lo permita, no sé, y a lo mejor estoy pensando en unos 20, 22, 24 años, a lo mejor no sé, a lo mejor Dios da más, no sé, claro. Yo no sé, entonces también dejé de pensar eso. Ok. A pesar de que es el pronóstico, yo dejé de pensar que él va a durar hasta los 22, 21 años. Yo no sé, pues, es más, puede ser antes o puede ser después. No tengo idea porque yo no conozco los planes de Dios. Claro. Si los planes de Dios, si la enfermedad decía que a los 7 años iba a empezar la meseta, que es donde él pierde las facultades, ya no puede caminar y sí va a estar ya en una silla de ruedas y los empezó a durar a usar la silla hasta después de los 10 años, pues ya es ganancia y no es ganancia nada más mía ni del esfuerzo que su mamá hace, lo cual reconozco, o del terapeuta que tiene o del mismo Leo. No, es de Dios, todo es de Dios, ¿no? Entonces, ya en esa gracia, ya en ese regalo y en esa dádiva que aunque es superficial, sigue siendo un regalo y que nosotros agradecemos porque le permitió más tiempo correr por sus propios pies, más tiempo estar parado por sus propias fuerzas. Yo no sé si a los 22 años va a pasar lo que se supone que va a pasar, que es la muerte de él, física, obviamente. Yo no sé y no me preocupa eso. Te lo voy a poner como en este ejemplo. Veo mucha gente y sí me da un poquito de lástima cristiana. Y a lo mejor decir lástima se oye feo, pero que están más preocupados por el apocalipsis propio que por el hecho de vivirlo. Es decir, sí, te entiendo. Es decir, teorías que ya viene el apocalipsis, que ya son los tiempos, que los sellos, y que si es hoy y que si es mañana. ¿Estás listo para que eso suceda? ¿Ya estás entregado a Dios? No. Entonces, a mí por eso, la verdad es que sí leo el Apocalipsis, sí lo he leído, claro, y de repente como todo morbo te entra, ves un video y luego, caray, ¿qué estoy viendo, no? Pero de eso a decir que estoy obsesionado con el Apocalipsis y cuando no, o sea, pues mi chamba, al contrario, digo, creo que todavía no estoy tan preparado para eso, espérame, Diosito, ¿no? O sea, no me preocupa. Y es igual acá, a mí no me preocupa si él va a durar 21 años vivo aquí en la tierra o va a durar 27, 40. No, a mí lo que me preocupa es encaminarlo en lo que a mí, porque al final no, tampoco está en mí. Claro. No hay nada que yo pueda hacer para que él sea salvo. Pero a mí no me preocupa si va a ser 21 años, 27. A mí lo que me preocupa es que él, encaminarlo hasta donde yo pueda empujar y hasta lo que me corresponde, lo más que pueda, ¿no? hasta lo que a mí me corresponde, para que él esté ahí. Y para que él esté en esa relación con Dios, para que Dios le dé la salvación, ¿no? Entonces, eso es lo que me preocupa. Entonces, es esa parte y me da a mí esa tranquilidad también de decir, bueno, a mí me tocó vivir más años, aparentemente ahorita, todavía no pasa, pero aparentemente me va a tocar vivir más años que él. No lo sé, pero aparentemente es eso. Pues bueno, así es y así le tocó y ni modo. No es otra cosa más que renegar de Dios sería, al contrario, sería como echarme la soga al cuello. Entonces yo lo veo así. Es triste, sí, es duro. Hay ocasiones que yo me pongo a pensar y precisamente este fin de semana lo platicaba con un primo que hace poquito falleció su hijo de recién nacido de 6 meses. Pero y me dice, fíjate, él me pregunta cómo está mi hijo. O sea, él acaba de pasar por un suceso muy triste, que fue el fallecimiento de su hijo a los 6 meses de edad. Y me pregunta, ¿cómo está mi hijo? ¿Cómo va Leo? Que él no sabía, porque él me habló una madrugada y me dice, oye, es que su hijo todavía está en el hospital. Y me dice, oye, es que me siento así, así, así. Ya le dije yo. Y me dice precisamente, es que tú no me vas a entender. ¿Cómo no? Y le dije, ¿te voy a platicar algo? No le dije, ¿cómo no? Le dije, ¿te voy a platicar algo? Y ya le platico la historia de mi hijo, ¿no? Y su carácter cambió. Fue, perdóname, no sabía. Es que nadie sabe. ¿Y por qué nadie sabe? Es que no tiene por qué saber la gente. Los que pregunten o a los que se les tenga que decir,
se les va a decir, y a los que no, pues los descubrirán, y no es porque se escondan ni mucho menos, simplemente porque no andas navegando con que miren aquí, Sí, o sea, pues no, ni de mucho menos. Digo, aparte, pues tener una silla de ruedas creo que es demasiado simbólico como para que la gente no pregunte. Claro, hay gente que no va a preguntar, qué bueno, no pregunta, y hay gente que pregunta, se le contestará. Entonces, le cambia el carácter y perdón, y entonces este fin de semana lo vi y me dice, oye, ¿cómo está tu hijo? ¿Cómo ha pasado? Qué difícil. Y ya lo ve en otra perspectiva, pero hay un punto en el que él entiende, porque él pasó por el fallecimiento de su hijo, pero ya también es más sensible porque no, él cambió y ese era uno de temor como familia que tenía yo, porque él era adicto a algunas drogas y al alcohol, ¿no? Entonces dijimos, no se vaya a refugiar ahí, y no. Gracias a Dios se ha mantenido, ha estado asistiendo de repente a la iglesia, entonces por ahí Dios tampoco nos lo ha soltado. Entonces es donde ves también los reflejos de que Dios no te suelta. Entonces cualquier cosa que puedas pasar no es peor. Por eso digo que todo es vano, porque cualquier cosa que vamos a pasar aquí en la tierra no es peor que una eternidad sin Dios. Correcto. Entonces por eso llega el momento en que dices, no es que sea frío, y claro que duele, y claro que de repente pienso y me preocupo decir, chin, mi hijo no puede correr, y tus niños sí, pero luego digo, pero si él ni siquiera mi hijo lo está sufriendo, ¿por qué lo voy a sufrir yo? Claro. Por ego. Sí. Por ego. Pero cuando te das cuenta que entonces abandónate a ti mismo, déjate a ti en la cruz, crucifícate una y otra vez para que mueras y puedas renacer en Cristo. Entonces cuando también te dejas de preocupar por esas cosas. No significa que sea frío, que no quiera. Al contrario, yo todo el tiempo que puedo pasar más con Leo, lo paso. ¿Me explico? Entonces no es que no lo quiera ni mucho menos. Hay un amor, nada más que el amor que vas desarrollando como seguidor de Cristo se va pareciendo más al amor real de Dios que al amor humano. Y cuando sobrepasamos el amor humano, el amor de Dios, nos damos cuenta de muchas cosas y te empiezan a tachar de dejado, por no decir malas palabras aquí, pero de dejado, de inocente, de exceso de bueno, de todos te ven la cara, etcétera. Pero pues no es eso, es que simplemente ya no quieres venganza, ya no quieres incluso justicia, porque la justicia la tiene Dios, no tú. Es vana, ¿no? También, como dijiste, la justicia aquí. Sí, pues, aquí la justicia es vana. La justicia que importa es de Dios. Muy bien. Arturo, ¿podrías decir que Dios nos oye? Uy, podría decírtelo, firmarlo, casi evidenciarlo de que Dios nos oye. Dios nos oye. Así es. Pues tómate un minuto para que des un último mensaje a la gente que está escuchando, que está viendo. Si hay algo que quieras decirles, este es tu momento. No, lo único que podría decirles es que déjense abrazar por Dios. Déjense escuchar por Dios. No pongan la vista en las cosas materiales, en las cosas que dijimos superficiales o banales. A lo mejor soy muy feo. No te sientas atacado por Dios. Si te sientes atacado por Él es porque algo en ti está encajando. Es como una espina. Cuando tengo una espina, si eso lo comparo con el pecado, y viene alguien y lo mueve, que lo quiere sacar, pues me va a doler y no va a dejar que me toque esa espina. Pero cuando la saca, siento liberación. Entonces, si en este podcast o en otros que ha hecho aquí Él nos oye, se han sentido incomodados, dolidos, ofendidos o incluso, no sé, agredidos, no lo sientan así. Cuando se habló de Dios, es porque Dios está tratando de sacar ese pecado de ustedes y es la única manera de estar con Él. Y no es aprender a vivir, ni es estar como tratando de imitar a Cristo, porque nunca vamos a hacerlo. Pero sí, vivan en Él. Es lo único que les puedo decir. Pues, gracias. De nada, Jonathan, gracias por la invitación. Gracias a ti por aceptar. Gracias por compartirnos la historia. Seguro que va a ser de mucha bendición. Esperemos. Sí. Y también gracias a ustedes, a los que llegaron hasta este momento del episodio. Recuerden por ahí si les aparece algún videíto en Instagram, en TikTok o en Facebook, ayúdenos a compartir, compartan este episodio. Seguramente habrá alguien que necesite escuchar algo de lo que se dijo en esta hora. Y recuerda que la mejor manera de poder confirmar que Dios nos escucha es llevando nuestros problemas delante de Él para que pueda actuar. Así que esto es Juan, Él nos oye. Nos vemos en la siguiente. Dios les bendiga.